El humo llegó antes que el sonido, denso, negro, con ese olor particular que solo conocen los que han visto arder algo que no debería arder. No madera, no paja, algo más. Y los hombres que estaban de pie sobre el dique de Tláhuac esa mañana lo reconocieron de inmediato, aunque ninguno quiso nombrarlo en voz alta, porque nombrar las cosas las hace reales. Y lo que veían al otro lado del lago, o sea, lo que olían flotando sobre el agua quieta y oscura como obsidiana, era demasiado real ya. Un niño de tal vez 10 años corrió descalzo por el borde del canal, gritando algo en náhuatl que los adultos fingieron no entender. Pero lo entendieron. Todos lo entendieron. La ciudad estaba en llamas, no una parte, no un barrio. La ciudad, Tenochtitlan, o la que flotaba sobre el agua como si los dioses la hubieran puesto ahí solo para demostrar que podían. La que tenía más habitantes que Londres o París en ese mismo momento. La que era el corazón del mundo conocido para millones de personas, ardía desde adentro. Y lo más extraño, lo más perturbador, lo que ningún relato posterior terminaría de explicar del todo, es que los que prendieron ese fuego no eran extranjeros. No eran invasores venidos de más allá del horizonte. Eran vecinos, no eran parientes. Eran hermanos de sangre y de lengua y de Dios. Esta es la historia que nadie te contó en la escuela, la que los conquistadores encontraron ya comenzada cuando llegaron. La guerra que hizo posible la caída de un imperio, no porque viniera de afuera, sino porque llevaba décadas germinando por dentro. Si lo que estás escuchando ya te tiene atrapado, este es el momento de suscribirte al canal y dejar tu like. Cada gesto así nos permite traer más historias como esta, historias que merecen ser contadas con la profundidad que tienen. Para entender cómo un mundo se rompe, primero hay que ver cómo era cuando todavía estaba entero. Retrocedamos, no décadas, siglos, en el año que los mexicas llamarían Dos Caña, aproximadamente el año 1325 del calendario que hoy usamos. Un grupo de peregrinos agotados y hambrientos llegó a un islote pantanoso en medio del lago Texcoco. Llevaban generaciones caminando, siguiendo una profecía que prometía que reconocerían su tierra prometida cuando vieran un águila posada sobre un nopal devorando una serpiente. Y dicen que eso fue exactamente lo que vieron. O quizás necesitaban tanto creerlo que lo vieron de todas formas. Las dos versiones dicen algo verdadero sobre los seres humanos. Ese islote era lo que nadie quería. Ya las tribus más poderosas del valle ya habían reclamado las orillas fértiles, las tierras secas y fáciles de cultivar, los pasos comerciales. A los mexicas les dieron lo que sobraba: agua, lodo, mosquitos y un horizonte sin límites visibles. Y con eso construyeron una de las ciudades más extraordinarias que el mundo haya visto jamás. No fue rápido, no fue fácil. Durante décadas fueron tributarios de otros pueblos más fuertes, sirvientes armados que peleaban las guerras ajenas a cambio del derecho a existir. Aprendieron en esas guerras. Absorbieron técnicas, alianzas, rencores. Y cuando llegó el momento, cuando el equilibrio de poder en el valle se desestabilizó lo suficiente, se movieron con una precisión que solo tienen los que han esperado mucho tiempo. El año que los historiadores modernos colocan alrededor de 1428, marcó el nacimiento de la Triple Alianza: Tenochtitlan, Texcoco y Tlacopan. 3 ciudades, 3 linajes, un acuerdo que redistribuía el tributo y el poder de manera calculada. Tenochtitlan recibía la mitad de todo lo conquistado, Texcoco un cuarto,
Tlacopan el resto. Era una estructura desigual que todos aceptaron porque todos ganaban más juntos que separados. Por ahora, y en los 100 años que siguieron, la maquinaria azteca se expandió de una manera que todavía asombra a los arqueólogos y a los historiadores, no solo por la velocidad, sino por el método. Los mexicas no necesariamente destruían lo que conquistaban, con frecuencia lo absorbían. Permitían que los reyes locales siguieran gobernando, que los dioses locales siguieran recibiendo ofrendas, que las estructuras sociales siguieran funcionando. Lo único que cambiaba era quién recibía el tributo. Una parte del maíz, del cacao, de las plumas de quetzal, de las pieles de jaguar, de los jóvenes aptos para el ejército. Eso era suficiente. La conquista sin colonización, el control sin presencia constante. Un modelo que funcionó durante generaciones porque era, en su propia manera brutal, eficiente. Hacia finales del siglo XV, el Imperio Mexica, que los libros de historia llamarán azteca, usando un término que los propios mexicas no usaban para sí mismos, abarcaba lo que hoy son partes de México, Guatemala y Honduras. Millones de personas tributaban a Tenochtitlan. Los mercados de la ciudad exhibían productos de costas que quedaban a semanas de camino. Había plumas de pájaros que nadie en la capital había visto vivos jamás. Había jade de montañas, cuyo nombre la gente del valle solo conocía de oídas. Y la ciudad misma, Dios mío, la ciudad. Tenochtitlan en su apogeo tenía entre 200,000 y 300,000 habitantes, según las estimaciones más conservadoras. Había calles de agua y calles de tierra. Había diques que controlaban las inundaciones con una ingeniería que dejó atónitos a los primeros europeos que la vieron. Había jardines flotantes, las chinampas, que producían cosechas múltiples al año en suelos que técnicamente eran agua comprimida y vegetación. Había un sistema de acueductos que llevaba agua dulce desde los manantiales de Chapultepec. Había un mercado, el de Tlatelolco, de donde en un solo día pasaban más personas que en cualquier ciudad de la Europa contemporánea. Había también, en el centro de todo eso, el Templo Mayor, 2 pirámides unidas en una base, dedicadas a Huitzilopochtli, dios del sol y de la guerra, y a Tlaloc, dios de la lluvia y de la agricultura, 2 fuerzas que los mexicas entendían como los pilares del mundo, el sol que hay que mantener en movimiento y el agua que hay que invocar para que la tierra produzca. El Templo Mayor no era solo un edificio, era una declaración cosmológica, era la prueba de que Tenochtitlan no era solo una ciudad política, era el eje del universo. Y para mantener ese eje girando, los mexicas creían necesitar algo que hoy nos resulta difícil de comprender sin el contexto que lo generó: sangre humana, sacrificios, corazones extraídos en las cimas de las pirámides, ofrecidos al sol para que no dejara de moverse, a guerreros capturados en conflictos ritualizados, llamados guerras floridas, cuyo propósito no era la conquista territorial, sino el abastecimiento de víctimas sacrificiales. Este es el detalle que los relatos populares suelen usar para descalificar o para sensacionalizar, dependiendo del ángulo que quieran vender. Pero la pregunta que importa no es si el sacrificio humano ocurrió, porque ocurrió. La pregunta que importa es qué significaba para los que lo practicaban. Y la respuesta es que significaba exactamente lo que la misa significa para un católico devoto, o el Ramadán para un musulmán creyente, o el Yom Kippur para un judío practicante. El cumplimiento de una obligación sagrada que sostiene el orden del cosmos. No crueldad,
no sadismo, devoción, terror sagrado, la convicción de que, sin ese acto, que el sol no amanecería, el maíz no crecería, el mundo se detendría. Entiéndase, esto y todo lo que sigue adquiere una dimensión diferente, porque los conflictos que se aproximaban no eran solo políticos ni militares, eran también teológicos. Y las guerras teológicas son las más difíciles de detener porque los combatientes no pelean solo por tierra o poder, pelean por la realidad misma. Ahora bien, el imperio mexica en su apogeo parecía invulnerable, pero los imperios que parecen invulnerables desde afuera suelen ser los que más tensiones acumulan adentro, y las tensiones en el mundo azteca eran antiguas, profundas, y habían estado aumentando durante décadas antes de que nadie las reconociera como la fisura que terminaría partiendo todo. La primera tensión era estructural. La Triple Alianza no era una federación de iguales que había decidido unirse por convicción. Era un acuerdo de conveniencia entre partes que se vigilaban mutuamente con desconfianza permanente. Texcoco, la ciudad gemela al oriente del lago, tenía su propia tradición intelectual y artística, su propia aristocracia orgullosa, sus propios poetas y filósofos. El rey texcocano, Nezahualcóyotl, que gobernó a mediados del siglo XV, es uno de los pensadores más fascinantes de toda la historia precolombina. Un hombre que dudaba del panteón oficial, o que componía poemas filosóficos sobre la fugacidad de la vida, y que construyó un templo dedicado a una divinidad sin nombre y sin forma, una especie de principio abstracto que algunos historiadores llaman el Dios invisible. En un mundo de dioses con rostros y colores y preferencias específicas, eso era casi una herejía silenciosa. La segunda tensión era generacional y dinástica. Cada vez que moría un tlatoani, el gran orador, el rey dios de Tenochtitlan, el proceso de sucesión abría fracturas. No era una monarquía hereditaria simple, donde el hijo mayor tomaba el lugar del padre. La sucesión mexica era electiva dentro del linaje real, lo cual significaba que cada transición era una negociación entre facciones, una redistribución de influencias, una oportunidad para que viejos resentimientos encontraran nueva forma. La tercera tensión, y quizás la más explosiva, era la de los pueblos sometidos. El sistema tributario que sostenía el esplendor de Tenochtitlan se apoyaba sobre la espalda de cientos de comunidades que pagaban no por amor sino por miedo. Algunos de esos pueblos llevaban una o dos generaciones bajo el yugo mexica y no recordaban otra cosa, pero otros lo recordaban perfectamente. Los tlaxcaltecas, un pueblo guerrero de los valles al oriente, nunca fueron completamente sometidos. Resistieron, se mantuvieron independientes, cercados por territorios mexicas, sometidos a un bloqueo económico que les impedía acceder a bienes básicos como el algodón y la sal, pero sin doblar la rodilla, y esa resistencia era a la vez un punto de orgullo para ellos y una herida abierta para Tenochtitlan, que no podía tolerar un enclave de desafío en el centro de su propio mundo. Los totonacas de la costa del Golfo pagaban sus tributos, pero guardaban memoria de cuando no lo hacían. Los mixtecas del sur tejían sus relaciones con discreción, pero no con lealtad. Los pueblos del valle de Oaxaca, los de las sierras del norte, los de las costas del Pacífico, cada uno de ellos era un volumen de resentimiento potencial, esperando la circunstancia correcta para convertirse en algo más activo. Y luego estaba Tlatelolco. Tlatelolco,
Esta es la parte que la historia oficial mexica, la que los propios aztecas construyeron sobre sí mismos y que en muchos aspectos los conquistadores españoles conservaron porque les convenía, tiende a minimizar o a presentar como un episodio menor. Pero no lo era. De ninguna manera. Tlatelolco era la ciudad hermana de Tenochtitlan, mismo islote original, misma lengua, mismo origen mítico. Habían crecido juntas sobre el lago, separadas por un canal y por una frontera que era más simbólica que real. Y con el tiempo, la diferencia entre ellas fue haciéndose visible de una manera que tarde o temprano tenía que producir conflicto. Tenochtitlan era la ciudad del poder militar y político. Tlatelolco era la ciudad del comercio. El tianguis de Tlatelolco era el mercado más grande de toda Mesoamérica. Los pochtecas, los comerciantes de larga distancia, tenían ahí su centro de operaciones y sus almacenes, sus redes de contactos que llegaban a lugares que los guerreros mexicas todavía no habían visitado. El dinero, si esa palabra puede usarse con cierta libertad, fluía por Tlatelolco de una manera que le daba a esa ciudad un tipo de poder diferente al de Tenochtitlan, un poder blando, discreto, pero extraordinariamente real. Y esa diferencia fue el origen de un conflicto que estalló en el año que los mexicas llamaban Tres Pedernal, alrededor de 1473. Y el tlatoani de Tlatelolco en ese momento era Moquihuix, un hombre descrito en las fuentes posteriores de maneras contradictorias, valiente o temerario, visionario o imprudente, según quién escribía y con qué propósito. Lo que sí parece consistente en las crónicas es que Moquihuix intentó construir una coalición independiente. Buscó alianzas con pueblos tributarios descontentos, estableció contactos con los enemigos de Tenochtitlan. En algún punto que los historiadores discuten todavía, cruzó la línea entre la autonomía y la amenaza directa. El tlatoani de Tenochtitlan era entonces Axayácatl, cuyo nombre significa cara de agua o máscara de agua, según la traducción, un gobernante que había llegado al poder joven y que sentía sobre sus hombros el peso de demostrar que merecía ese poder, y que quizás por eso respondió a la amenaza de Moquihuix con una rapidez y una contundencia que no dejó espacio para la negociación. Lo que siguió fue la primera gran guerra civil del mundo azteca y sucedió dentro de los límites de una misma ciudad, sobre un mismo islote, entre gentes que compartían ancestros, que rezaban a los mismos dioses, que comían la misma comida y hablaban la misma lengua. La batalla de Tlatelolco duró lo que duran las batallas entre vecinos que se conocen bien, menos de lo esperado y más de lo soportable. Axayácatl cruzó el canal con sus fuerzas en las primeras horas de la mañana, cuando la neblina sobre el lago todavía hacía difícil distinguir las formas con claridad. Los defensores de Tlatelolco combatieron. No se rindieron sin pelear. Hay relatos que hablan de combates calle por calle, de mujeres tirando agua hirviendo desde los techos, de niños usados como mensajeros entre posiciones, pero la desproporción era demasiado grande. Tenochtitlan tenía el ejército profesional más sofisticado de Mesoamérica. Tlatelolco tenía comerciantes con armas. La derrota fue completa. Y la humillación fue diseñada con cuidado, porque en el mundo mexica, la humillación tenía tanto valor estratégico como la victoria militar. Moquihuix, según la versión que Tenochtitlan propagó con insistencia, fue arrojado desde lo alto de su propio templo, no sacrificado con los rituales que dignificaban a los guerreros caídos, simplemente arrojado, tirado, como basura.
El mensaje era inequívoco. No eres un enemigo digno, eres un traidor. Y los traidores no merecen el honor de la muerte ritual. El mercado de Tlatelolco quedó bajo control de Tenochtitlan. El Tlatoani de Tlatelolco fue reemplazado no por otro rey, sino por un administrador militar directo, un Calpixki, que respondía a Axayácatl. La ciudad hermana fue degradada a barrio, una cicatriz que nunca terminaría de cerrarse. Y aquí es donde la historia se vuelve más compleja, más interesante, más humana, porque la derrota de Tlatelolco no resolvió las tensiones del imperio, las comprimió, las concentró, las empujó hacia adentro donde no podían verse pero seguían moviéndose, calientes y oscuras, y como el magma bajo la costra de un volcán que parece dormido. Los comerciantes de Tlatelolco siguieron siendo los comerciantes más poderosos del mundo mexica. Seguían siendo los que conectaban a Tenochtitlan con recursos que el ejército solo podía obtener por la fuerza. Y esa dependencia creaba una tensión silenciosa que todos sentían y nadie mencionaba en voz demasiado alta. Si estás llegando hasta aquí en esta historia, te lo digo con sinceridad. Esto es exactamente el tipo de contenido que el like y la suscripción hacen posible. Cada señal que le das al algoritmo nos ayuda a seguir construyendo estos relatos. Así que si no lo has hecho todavía, este es el momento. El tiempo pasó. Los tlatoanis se sucedieron unos a otros. Tizoc, breve y casi olvidado. Ahuizotl, expansivo y feroz, el que llevó el imperio a sus máximas dimensiones geográficas, o el que inauguró el gran templo mayor reconstruido con una ceremonia de sacrificios de una escala que todavía hace detenerse a los historiadores, y luego, en el año 1502, Moctezuma Xocoyotzin, el que los libros llaman simplemente Moctezuma II, el que estará en el trono cuando todo cambie. Moctezuma II es uno de los personajes históricos más mal entendidos de la historia de las Américas. Las versiones que nos han llegado están casi todas filtradas por la necesidad de los conquistadores de justificar su conquista, lo cual implicaba presentar a Moctezuma como débil, supersticioso, paralizado por profecías. Y hay algo de verdad en algunas de esas descripciones, pero solo algo. Doy sacado de contexto, se convierte en caricatura. Lo que las fuentes más cuidadosas revelan es un gobernante de inteligencia excepcional que operaba dentro de un sistema con limitaciones estructurales que ninguna inteligencia individual podía superar. Moctezuma reformó la administración imperial, centralizó el poder en la nobleza de sangre, desplazando a los funcionarios de orígenes más humildes que habían acumulado influencia en reinados anteriores. Esto le creó lealtades sólidas en un círculo interior y resentimientos profundos en todos los que habían sido desplazados, y al mismo tiempo heredó todas las tensiones que venían acumulándose, los pueblos tributarios descontentos, los vecinos nunca del todo sometidos, las fisuras dentro de la propia Tenochtitlan entre facciones que tenían visiones diferentes sobre cómo debería gobernar el imperio, el resentimiento acumulado de Tlatelolco, nunca completamente disuelto, la ambición permanente de Texcoco, su ciudad aliada que en algunos momentos se sentía menos socio y más subordinado, y sobre todo eso, en el horizonte oriental, algo que no cabía dentro de ninguna categoría conocida. Los primeros avistamientos de embarcaciones europeas en las costas del Golfo llegaron a Tenochtitlan como rumores, después como informes de los pochtecas, después como descripciones de los tlachialoni, los vigías costeros,
que no tenían palabras para lo que veían y usaban las que tenían. Casas flotantes, hombres con la piel del color de la ceniza, animales enormes con cuernos que corrían tan rápido como el viento y que los hombres montaban. Moctezuma no lo entendió como una invasión al principio. Nadie lo habría entendido así. Lo que el sistema de conocimiento mexica podía hacer con esa información era mínimo, ya que los enviados que mandó a la costa volvieron con dibujos, con objetos, con descripciones, y Moctezuma los procesó dentro de los únicos marcos interpretativos que tenía: el calendario sagrado, los presagios, la mitología. Eran estos seres el retorno de Quetzalcóatl, la serpiente emplumada que, según algunas tradiciones, había partido hacia el oriente prometiendo volver. Los historiadores debaten si esa interpretación fue realmente la primera o si fue una narrativa que se construyó después para explicar lo que pasó. Pero lo que sí parece claro es que la incertidumbre misma fue paralizante, no la certeza de que eran dioses, sino la incapacidad de saber con certeza qué eran y actuar desde la incertidumbre total. En un sistema político y religioso donde cada acción tenía consecuencias cosmológicas, era extraordinariamente difícil. Mientras Moctezuma procesaba la información que llegaba de la costa y enviaba emisarios y dones y mensajes que los europeos interpretaban como su misión, pero que probablemente eran algo más complejo, algo comenzaba a moverse en la geopolítica del Valle de México que cambiaría todo. Hernán Cortés llegó a las costas del Golfo en 1519 con un contingente de hombres que era militarmente insignificante en el contexto del imperio mexica. 500 soldados de a pie, algo de artillería, unos pocos caballos. Tenochtitlan tenía un ejército de decenas de miles de guerreros entrenados desde la infancia. La idea de que esos 500 hombres podrían conquistar un imperio de varios millones de personas es, tomada literalmente, absurda. Y de hecho, la historia de la conquista de México no es la historia de cómo 500 europeos derrotaron a un imperio. Es la historia de cómo los enemigos internos de ese imperio encontraron en esos 500 europeos el catalizador que necesitaban. Los tlaxcaltecas fueron los primeros en entenderlo. Después de décadas de resistencia, de aislamiento económico, de guerras periódicas contra los ejércitos mexicas, Tlaxcala reconoció en Cortés no a un libertador en el sentido moderno de la palabra, sino a una herramienta, un arma que podían usar para hacer lo que no habían podido hacer solos: destruir Tenochtitlan. La alianza entre Cortés y Tlaxcala es el momento bisagra, el punto en que la historia dejó de poder ir en otra dirección, porque a partir de ese momento, Cortés no era ya un jefe de banda con 500 hombres, será el frente visible de una coalición que incluía a los tlaxcaltecas, que se sumarían por decenas de miles en el momento de la ofensiva final, que incluiría luego a los totonacas de la costa, resentidos con el tributo mexica, que incluiría a pueblos del Valle de Puebla, a grupos de la cuenca del Balsas, a comunidades que por razones propias, antiguas o específicas e irresolubles veían en la caída de Tenochtitlan no una tragedia sino una oportunidad. Y aquí está el nudo que la historia popular suele evadir. La conquista de México fue en gran medida una guerra civil mesoamericana que un grupo de europeos ayudó a ganar a cambio de quedarse con los beneficios. Los tlaxcaltecas querían librarse de la dominación mexica. Lo lograron. Pero lo que no calcularon o no pudieron calcular era que el mundo que vendría después sería peor, de maneras distintas, para casi todos ellos también.
Pero antes de la caída final, hubo un momento en que todo pudo haber sido diferente. La noche triste, junio de 1520. Cortés había entrado a Tenochtitlan meses antes, en noviembre de 1519, con una mezcla de audacia y fortuna que todavía asombra. Moctezuma lo había recibido, o las razones siguen siendo objeto de debate. Protocolo diplomático, táctica de contención, parálisis genuina ante lo desconocido, probablemente algo de cada cosa. Lo que siguió fue una ocupación extraña, tensa, donde los españoles vivían como huéspedes armados en el corazón de la ciudad que querían tomar, y donde Moctezuma vivía en una especie de cautiverio dorado que ninguna de las dos partes nombraba como tal. La situación estalló cuando Pedro de Alvarado, el segundo de Cortés, un que se había quedado a cargo durante la ausencia de su jefe, ordenó la masacre del Templo Mayor. Era el mes de mayo, el Festival de Toxcatl, una de las celebraciones más importantes del calendario mexica. Miles de nobles, sacerdotes y guerreros estaban reunidos en el recinto sagrado, desarmados, danzando, cuando los españoles entraron y comenzaron a matar. Las razones exactas de Alvarado nunca quedaron del todo claras. Miedo, quizás, codicia de los ornamentos de oro y jade, o simplemente la brutalidad de un hombre que no encontró razones suficientes para no hacerlo. El resultado fue inmediato. Tenochtitlan entera se volvió contra los invasores. La ciudad que días antes los toleraba, ahora los quería muertos. Las calzadas fueron cortadas. Los canales se llenaron de guerreros en canoas. Los españoles y sus aliados tlaxcaltecas quedaron atrapados en el palacio de Axayacatl, rodeados por una ciudad que había decidido que prefería morir antes que seguir aguantando. Y Moctezuma, el tlatoani, que algunos en su propia ciudad ya consideraban un colaborador, intentó hablar a su pueblo desde una azotea. La versión española dice que murió apedreado por su propia gente. La versión mexica dice que los españoles lo mataron cuando ya no les servía. No lo sabremos nunca con certeza, pero ambas versiones dicen algo sobre cómo lo veían los que las escribieron. Lo que sí sabemos es que en la noche del 30 de junio al 1 de julio de 1520, Cortés y sus hombres intentaron escapar de Tenochtitlan cruzando la calzada de Tlacopan bajo la oscuridad y la lluvia. Fue una carnicería. Los guerreros mexicas los esperaban en los canales, en los puentes, en las orillas. Cientos de españoles murieron, decenas de miles de pesos en oro que los soldados cargaban consigo y no quisieron soltar incluso mientras se hundían, quedaron en el fondo del lago. Los tlaxcaltecas que sobrevivieron perdieron a la mitad de los suyos. Y Cortés, según la crónica, se sentó bajo un árbol al amanecer y lloró. Si lo hizo por los hombres que había perdido, por el oro, o por el imperio que por un momento creyó haber ganado y que acababa de demostrar que no era suyo. No lo dice ningún relato. Esa noche es el punto de no retorno en ambos sentidos, que para los mexicas, si hubieran perseguido a los supervivientes en los días siguientes, si hubieran usado la ventaja de ese momento, si la estructura militar del imperio hubiera podido convertir esa victoria táctica en destrucción total de la fuerza invasora, quizás la historia habría sido diferente. Pero no la persiguieron, no con la intensidad suficiente. Las razones son múltiples y siguen debatiéndose. El calendario ritual que marcaba ese momento como inapropiado para ciertas acciones militares, la necesidad de consolidar el poder interno en la propia Tenochtitlan, la llegada de la epidemia de viruela
que comenzaba a diezmar a la población la incertidumbre sobre qué eran exactamente esos hombres y qué significaba matarlos a todos. Para los españoles y sus aliados, Cortés reagrupó, Tlaxcala los acogió, los curó, los reforzó y comenzó a planear el asalto final con la meticulosidad de alguien que no puede permitirse un segundo error. El sitio de Tenochtitlan duró 75 días. Cortés construyó bergantines, embarcaciones de guerra adaptadas al lago, que neutralizaban la ventaja que las canoas mexicas habían tenido en la Noche Triste. Sus aliados tlaxcaltecas, más los totonacas, más los texcocanos que en ese punto ya habían cambiado de bando, o más decenas de otros grupos que veían la oportunidad, rodearon la ciudad por tierra y por agua. Las calzadas fueron cortadas para impedir la huida y el abastecimiento. Y adentro de Tenochtitlan, la ciudad empezó a morir de maneras que ninguna guerra podía haber producido sola. La viruela había llegado antes del sitio. Cuitláhuac, el tlatoani, que había reemplazado a Moctezuma y que había organizado la defensa que produjo la Noche Triste, murió de viruela apenas meses después de asumir el poder. Como su sucesor, Cuauhtémoc era joven, brillante, ferozmente valiente, y heredó una ciudad que ya estaba enferma. La enfermedad no distinguía guerreros de niños, sacerdotes de campesinos. Mataba con una eficiencia democrática y aterradora, y lo hacía de maneras que los mexicas nunca habían visto. La piel cubierta de pústulas, la fiebre que duraba días, la muerte que llegaba sin que nadie supiera por qué ni cómo detenerla. Los defensores de Tenochtitlan combatieron durante 75 días con hambre y con enfermedad y sin agua dulce, porque el acueducto había sido destruido. Combatieron cediendo barrio por barrio, cuadra por cuadra, canal por canal. Combatieron con la ferocidad de los que saben que no tienen a dónde ir y que lo que defienden no es solo un territorio, sino una forma completa de entender el mundo. Cada templo que caía era una cosmología que se rompía. Cada piedra arrancada del templo mayor era un eje del universo que dejaba de girar. El 13 de agosto de 1521, Cuauhtémoc intentó escapar en una canoa. Fue capturado en el lago. Cuando lo llevaron ante Cortés, se dice que señaló el cuchillo que el conquistador llevaba al cinto y dijo algo que las crónicas registran con variantes, pero cuyo núcleo es consistente. «Hazlo ya. Mátenme. He hecho todo lo que un rey puede hacer». Y hecho, Cortés no lo mató ese día. Lo necesitaba para administrar lo que quedaba. Más tarde lo torturaría buscando el oro que nunca encontró. Más tarde aún lo ejecutaría durante una expedición, acusado de conspiración, en circunstancias que todavía generan debate. La ciudad que se rindió ese día de agosto no era ya la ciudad que había existido. 75 días de sitio con enfermedad, hambre y combate permanente habían matado a una parte de la población que los historiadores modernos estiman entre el 40 y el 60%. El resto estaba hambriento, enfermo, en muchos casos sin familia, sin casa, sin los objetos rituales que daban sentido a su vida cotidiana. El lago que rodeaba la ciudad estaba lleno de cadáveres. El olor, dicen los cronistas españoles, era insoportable. Lo que cayó ese día no era solo una ciudad, era un sistema de significado, una cosmología, una forma de entender el tiempo, el espacio, la obligación sagrada, la relación entre los seres humanos y las fuerzas que mueven el mundo. Eso no se reconquista con la espada ni se preserva en ningún archivo. Y sin embargo, algo sobrevivió.
Siempre sobrevive algo. A veces lo que sobrevive es irreconocible, deformado, mezclado con lo que vino a reemplazarlo. A veces lo que sobrevive es precisamente lo que nadie intentó preservar porque nadie imaginó que importaba. Los pochtecas de Tlatelolco siguieron comerciando bajo dominio español, con otras monedas, con otros productos, hacia otros mercados, pero comerciando. Las chinampas siguieron produciendo. Las familias que habían sobrevivido siguieron hablando náhuatl en sus casas, siguieron usando los nombres del calendario sagrado para nombrar a sus hijos, o siguieron haciendo ofrendas discretas a divinidades que ahora tenían que compartir espacio, cuando no directamente disfrazarse con los santos del catolicismo. Los curanderos siguieron conociendo las propiedades de las plantas. Los arquitectos siguieron construyendo, ahora sobre las piedras de los templos que acababan de destruir. Texcoco, la ciudad aliada que había cambiado de bando en el momento crucial, sobrevivió mejor que Tenochtitlan en el sentido físico, pero peor en el cultural, de su tradición intelectual. Sus poemas filosóficos, sus códices, fueron objeto de persecución sistemática por parte de los evangelizadores que llegaron con la misión de borrar todo rastro de lo que llamaban idolatría. Algunos frailes los quemaron con convicción, otros, con ambivalencia, los copiaron primero y los quemaron después. Y unos pocos, los más extraordinarios, decidieron que la única manera de entender a quién querías convertir era escucharlo primero. Fray Bernardino de Sahagún pasó décadas entrevistando a los ancianos que recordaban el mundo antes, recopilando sus palabras en náhuatl, construyendo el Códice Florentino, que hoy es una de las fuentes más ricas que tenemos sobre el mundo mexica. Lo hizo para destruirlo mejor, y al hacerlo, lo preservó. Los tlaxcaltecas, que habían sido los aliados más importantes de la conquista, descubrieron en las décadas siguientes lo que significa ganar una guerra de la mano de alguien más poderoso, que los beneficios no se distribuyen con justicia, que la gratitud política tiene fecha de vencimiento. Y es que el colonizador que derrocas con tu ayuda no te ve como socio sino como instrumento. Tlaxcala conservó ciertos privilegios formales por más tiempo que otros pueblos indígenas, pero siguió siendo colonizada, siguió pagando, siguió siendo tierra de otros. Y la cuenca del lago Texcoco, el corazón acuático de todo ese mundo, comenzó a secarse, no de golpe, poco a poco. Los españoles drenaron el lago para controlar las inundaciones y para construir sobre tierra seca, porque construir sobre agua les parecía inestable e irracional. No entendían la lógica hidráulica que había sostenido Tenochtitlan durante siglos. Así que la destruyeron, y la Ciudad de México, que se construyó sobre las ruinas, se hunde todavía, lentamente, porque está construida sobre lo que fue el fondo de un lago, y el suelo que la soporta nunca termina de ser lo que el sistema colonial necesitó que fuera. ¿Por qué importa todo esto ahora? No como lección de manual, no como metáfora fácil, sino como algo más honesto y más incómodo. Los imperios que parecen invulnerables desde afuera son los más frágiles desde adentro. Las tensiones que no se nombran no desaparecen. Los resentimientos que se comprimen se convierten en algo diferente, más denso o más difícil de ver hasta que ya no hay manera de ignorarlos. Los conflictos que se llaman civiles no son entre extraños, son entre las personas que más se conocen, que más se parecen, que más tienen en común, y cuyas diferencias, por eso mismo, duelen más y se resuelven con menos misericordia. El imperio mexica
No cayó porque los españoles eran invencibles. Cayó porque sus propios vecinos, sus propios aliados o a sus propios pueblos sometidos decidieron que cualquier cosa era mejor que la continuidad de lo que existía. Y puede que en muchos casos tuvieran razón. Puede que el sistema tributario fuera insostenible. Puede que el costo humano del modelo de expansión permanente fuera demasiado alto. Puede que había que cambiar algo. Pero el mundo que vino no fue el que eligieron. Nunca lo es. Las coaliciones que se forman para destruir algo rara vez tienen acuerdos sobre lo que construirán después, y lo que llenan ese vacío suele ser la voluntad del que llega con la bandera de la victoria y el poder de escribir la historia. Estamos rodeados de esas dinámicas. No sobre el lago Texcoco, en las noticias de hoy, en las tensiones que no nombramos hasta que ya no podemos ignorarlas, en los resentimientos que acumulamos, en lo que creemos que son acuerdos estables, en la ilusión de que los sistemas que parecen sólidos desde fuera son inmunes a lo que se mueve silencioso por dentro. La historia de los aztecas no es una historia sobre el pasado, es un espejo. Y lo que veamos en él depende de con qué honestidad estemos dispuestos a mirarnos. Si llegaste hasta aquí, esta historia ya es tuya. Guárdala, compártela, discútela. Y si quieres que sigamos trayendo relatos como este, con esta profundidad, con este respeto por la complejidad de lo que fue, suscríbete al canal, deja tu like y cuéntanos en los comentarios qué parte de esta historia te resultó más sorprendente, más perturbadora o más cercana a algo que reconoces en el presente. Tu participación no es solo un gesto hacia un algoritmo, es lo que hace posible que estas historias existan. Este vídeo es una reconstrucción histórica generada con apoyo de inteligencia artificial, de carácter meramente ilustrativo. Los hechos narrados se basan en fuentes históricas documentadas, pero las escenas, diálogos y personajes representativos son recreaciones con propósito narrativo y educativo.